para que si en algún momento los jóvenes desean consultar nuevamente lo que nos explica el día de hoy, lo tengan disponible. Doctor, si gusta iniciar, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, estamos aquí de vueltas para otra vez pues apoyar en lo que se pueda y pues impartir y que todos estudiemos al respecto sobre estos temas tan importantes, sobre todo desde el punto de vista del laboratorio clínico, ¿no? En, en este momento, pues vamos a escudriñar acerca del tema que todos ya previamente conocen, que es el síndrome de antifosfolípidos, o mejor conocido como el SAF, ¿no? Pues vamos a comenzar. Esta enfermedad es, podemos decirlo que en la mayoría de los casos, en realidad no se piensa como una primera opción el diagnóstico diferencial de los pacientes. Generalmente podría decirse que el SAF tendría que tenerse una buena sospecha clínica, sobre todo como diagnóstico diferencial en aquellos pacientes que sufren algún proceso de un estado de hipercoagulabilidad o un estado protrombótico, básicamente ya sea lo que es una trombosis arterial o venosa. A partir de ahí puede comenzar la sospecha, ¿no? La mayoría de las literaturas tienen definiciones ya pues escritas y estas definiciones como tal vienen de las asociaciones que se han dado la tarea de definir esta nosología. De una de tantas podría ser que esta enfermedad es una enfermedad sistémica autoinmune. Ya observando la palabra autoinmune, nos damos cuenta que lleva un papel o una amplia gama de, digamos, de procesos fisiopatológicos y que generalmente tiene que ver con procesos vasculares y obstétricos asociados a mecanismos inflamatorios y trombóticos y provocados en la mayoría de los casos por autoanticuerpos o anticuerpos antifosfolípidos. La mayoría de ellos podríamos decir que son de tipo IgM e IgG, ¿de acuerdo? Y a partir de este momento, como estamos observando que son anticuerpos o autoanticuerpos, antifosfolípidos, pues ya estamos desde, desde esta palabra sabiendo o eh, interpretando por dónde va el proceso etiopatogénico y por lo tanto el proceso fisiopatológico. Y a partir de ahí es donde en la mayoría de los casos, al saber esto, podemos hacer un diagnóstico por laboratorio de análisis clínico. Ya que pareciera que para este proceso o para la definición de SAF es necesario en un gran porcentaje la asociación de los resultados del laboratorio de análisis clínicos. Generalmente se han escudriñado o se han vistos en escena distintos tipos de anticuerpos dirigidos a lo que son ciertos epítopes que se
crean en esta enfermedad, y la mayoría de ellos están relacionados a proteínas que se unen a lo que son los fosfolípidos de la membrana, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿no? La mayoría de las descripciones de la bibliografía mencionan a lo que es la anticuerpos anti-beta 2 glucoproteína 1, ¿no? Otros en frecuencia estarían los anticuerpos anticardiolipina y también los que se hace diagnóstico por laboratorio es el anticoagulante lúpico, que al final de cuentas es una especie de, no es una especie, es un inhibidor, un anticuerpo dirigido contra lo que es los fosfolípidos de la membrana, ¿no? Generalmente esos anticuerpos provocan un estado de hipercoagulabilidad. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual estos anticuerpos eh, generan un estado de hipercoagulabilidad, sobre todo el denominado anticoagulante lúpico, que su nombre puede derivar en confusión, ¿no? Porque dice anticoagulante lúpico. El lúpico porque se describió básicamente en pacientes con lupus, ¿no? Pero anticoagulante pareciera que tiene un proceso de anticoagulación en vez de procoagulación por el nombre. Sin embargo, esto no es así. En realidad, lo que es in vivo es protrombótico, y lo que es in vitro se considera este anticoagulante lúpico, anticoagulante como tal. Tiene mecanismos distintos en in vivo, en in vitro, ¿no? Y es importante definirlo y tenerlo en nuestras mentes desde ese punto de vista. Eh, eh, Generalmente, en la mayoría de los casos, un paciente con síndrome de antifosfolípidos se puede tener un abordaje o una pista para pensar en esta enfermedad cuando se puede encontrar este estado de hipercoagulabilidad relacionados a ya sea trombocitopenia, una baja de plaquetas, o lo que es en la mayoría de los casos un TTPA prolongado, ¿no? Que a estas alturas ya todos sabemos lo que es el TP y lo que es el TTPA y lo que es el TT, ¿no? Cuando está normal, cuando está prolongado y cuáles son sus valores, sus intervalos de referencia y aunque o los puntos de corte cuando se hace diagnóstico de si realmente un TTPA o un TP está prolongado, ¿no? En relacionados a lo que se denomina a un testigo. Y supongo que ya también saben eh, o teóricamente por lo menos cómo se realiza en el laboratorio de análisis clínicos un TTPA, un TP y un TT. Las especificaciones antigénicas de lo que es el síndrome de fosfolípidos en realidad pueden ser muchas y variadas, ¿no? No solamente se dirige contra lo que es, eh, digamos, fosfolípidos de la membrana. Si nos regresamos un poquito a lo que son las clases de biología celular y molecular, recuerden ustedes que lo que es la bicapa lipídica, entre otras cosas, o sea, entre lo que son las proteínas estructurales, en lo que es colesterol, también está creado por lo que son fosfolípidos, ¿no? Estos fosfolípidos generalmente tienen distintas cargas. Estas cargas pueden llegar a ser lo que son cargas neutras y cargas negativas. Eh, Como pueden observar en la imagen, lo que son las cargas negativas las tienen lo que son la cardiolepina, la fosfatidilcerina, la colina,
lo que es el fosfatidinoinositol, el glicerol y el ácido fosfatídico, ¿no? Y hay otros como con carga neutra que son la fosfatidetanolamina, ¿no? Y entre otros. Generalmente estos componentes pueden llegar a estar escondidos o no, o estar en lo que es la membrana plasmática interna, o sea, cerca del citosol podrían estar en esa parte, y cuando la célula entra en un proceso denominado apoptosis, generalmente pueden emerger hacia la superficie, ¿no? Y uno de los fosfolípidos que se ha observado en estos procesos o en estos cambios estructurales que se producen en lo que es una célula que está programada a morirse, es la fosfatidilcerina, ¿no? Y en la fisiopatología, o en la etiopatogenia de lo que estamos hablando, el partícipe o el fosfolípido partícipe, en la mayoría de las descripciones es la fosfatidilcerina. Es muy raro, o básicamente la literatura o se comenta que es muy poco probable que haya especificidades antigénicas en lo que son fosfolípidos que tienen carga neutra, ¿no? Y como ahorita también lo vamos a comentar con imágenes, eh, nos podemos entender por síndrome antifosfolípidos que estos autoanticuerpos, o ya lo vamos a mencionar solo como anticuerpos antifosfolípidos, pues se unen directamente a lo que son estos fosfolípidos de la membrana. Generalmente, pues no es así. En un pequeño porcentaje, o digamos en un contexto muy pequeño, sí es que se pueden unir de manera directa estos anticuerpos a lo que es la membrana plasmática, o sea, directamente los fosfolípidos, pero generalmente necesitan de otro antígeno, otro intermediario, otra proteína que se una a la membrana plasmática, ¿no? El lo que es la proteína por excelencia que se une a la fosfatidilcerina es por excelencia la glucoproteína 1 beta 2 o beta 2 glucoproteína 1, ¿no? En la mayoría de los casos. De hecho, esta es la que ha estado desde su descubrimiento en boga, relacionados a explicar la fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, no solamente la beta-2 glicoproteína se une a lo que es los fosfolípidos con carga negativa, sino que también hay otros tipos de proteínas, y entre ellos la mayoría están relacionados a lo que son el sistema de coagulación, ¿no? O lo que es la fase plasmática de la coagulación, la protombina, que es el factor. ¿Qué número tiene la protombina? Si alguien me puede ayudar a recordar. Bueno, y lo que es la anexina también, la anexina 5, la proteína C y la proteína S, que estos son lo que son anticoagulantes naturales, generalmente que se unen a lo que es la membrana plasmática, y entre otros como la trombomodulina, ¿no? Que ya en clases previas explicamos cuál es la función de la trombomodulina, entre entre otros cofactores y entre otros antígenos, ¿no? Consideradas como antígenos. No me voy a tardar mucho en lo que es la historia, en realidad es muy poco lo que voy a comentar, pero pues eso solamente sirve para el contexto de cómo se fue cómo se fue descubriendo esta enfermedad. Eh,
Las primeras descripciones que se hicieron de estos anticuerpos, antifosfolípidos, en realidad no fue en pacientes per se de síndrome antifosfolípidos, sino que fue en pacientes con sífilis, ¿no? Se descubrió este tipo de reacciones con la prueba que ustedes ya conocen, que es la VDRL, ¿no? Ya para 1957, Laura y Litson empezaron a entender que estos anticuerpos se unían a fosfolípidos de la membrana mediante estudios de serología de la sífilis. En 1970, Rappaport y Lecher empezaron a describir una especie de anticuerpo que provocaba trombosis arterial y venosa en pacientes con lupus, a lo cual ellos llegaron a la conclusión que se trataba de un anticoagulante lúpico, ¿no? Sin embargo, se describió que este anticuerpo, cuando se hacía en los tiempos de coagulación, los alargaba el tiempo de coagulación. Por eso lo llamaron anticoagulante lúpico, ¿no? Pero en la fisiopatología relacionados a ese tipo de anticuerpos, pues provocaba trombosis. Entonces era muy dispar esta situación. Ya para 1980 se empezó a asociar la presencia de ese anticoagulante lúpico con la recurrencia de abortos. Y en 1998 ya descritos todos estos procesos, empezaron a crearse criterios o se empezaron a crear criterios diagnósticos para lo que se denominó como síndrome antifosfolípidos. Generalmente el proceso fisiopatológico estaba como desconocido y aún todavía se sigue explicando en la mayoría de la literatura que hay un proceso desconocido que inicie este proceso fisiopatológico en el SAF. Sin embargo, para el 2005 se describió una proteína que, como ustedes están observando ahí, que es la beta-2 glicoproteína 1, que pertenece a las proteínas reguladoras del complemento, y que en el 2005 se empezó a describir en el proceso de fisiopatológico de la enfermedad, ¿no? Esta proteína, ahorita la vamos a describir en esquemas, pero otra también que se empezó a describir fue la anexina 5, ¿no? Que tiene que ver con los procesos de coagulación y que son estructurales de la membrana plasmática. Se comenta que la mayoría de la presentación de lo que es los anticuerpos antifosfolípidos, en el caso de los anticuerpos anticardiolipina, se puede encontrar hasta en el 10% de la población sana. Y en el caso del anticoagulante lúpico, se puede llegar a encontrar hasta en menos del 1% de la población sana, perdón, o el 1% de la población sana. Generalmente estos anticuerpos antifosfolípidos pueden aumentar con edad. Por eso debemos tener bastante cuidado al momento de interpretar las pruebas de laboratorio en personas mayores. Otra característica es que estos anticuerpos antifosfolípidos pueden estar asociados o no a procesos autoinmunes subyacentes. Generalmente pueden observarse en distintas nosologías reumatológicas. Una de las más conocidas pues es el lupus eritematoso sistémico, entre otras, ¿no? Que más adelante podemos
vamos a observar en una tabla de porcentaje en las cuales se encuentra. El riesgo de trombosis, o sea, el riesgo de que se ocluya una arteria o vena, siendo portador sano de un anticuerpo antifosfolípidos, en realidad es muy bajo, ¿no? Se dice que puede ser de, algunas literaturas dice 1.5 o incluso menos de 1% anualmente. Pero este riesgo aumenta considerablemente cuando se está cursando con una enfermedad autoinmune, como por decir en el caso del lupus eritematoso sistémico, el riesgo de trombosis, el riesgo de trombosis aumenta alrededor de más de 4% anualmente. Generalmente el 85% de los casos de lo que es el SAF se presenta en edades entre 30 y 40 años, pero aquí se ven más afectadas las mujeres en un rango aproximado de 5 a 1. El papel relacionado por qué se presenta más en las mujeres, pues aún está en proceso de descubrimiento o de descripción como tal, pero puede estar relacionado a la presencia de lo que son estrógenos. Incluso uno de los factores de riesgo trombóticos que pueden coadyuvar a la trombosis en pacientes con anticuerpos antifosfolípidos y que no han tenido síntomas es el consumo de estos estrógenos, exógenos, externos, ¿no? Como los anticonceptivos orales. Generalmente se presenta como proceso de enfermedad primaria, SAF primario en un 53.1% de estos pacientes y puede presentarse o estar asociado en el 36.2%, asociarse al lupus eritematoso sistémico en las mujeres, en la mayoría de los casos. Es decir, que alrededor del 36.2% de las personas que presentan SAF pueden tener lupus eritematoso sistémico asociado, ¿no? Sin embargo, no todos los pacientes con lupus presentan SAF, ¿de acuerdo? El restante de la población, que son menores de 15 años, puede llegar a presentarse en el 2.8% de los casos. Ya en edades más extremas, como las personas ancianas, pues el porcentaje también es bajo. En esta edad, la relación mujer-hombre está de 1.2 a 1.3 sobre 1 en relación a los masculinos, y en esta edad generalmente puede presentarse como una trombosis arterial en el 1 al 22% de los casos y una trombosis venosa hasta en un 25% de los casos. La incidencia global del SAF está en un orden de una tasa de 5 afectados por 100,000 habitantes por año. Y pareciera que este riesgo aumenta con la edad. La prevalencia global es de alrededor de 40 a 50 casos por 100,000 habitantes anualmente, ¿no? Es una enfermedad no tan frecuente, sí, pero sí puede presentarse y debe hacerse diagnóstico diferencial cuando hay una especie de trombosis en pacientes jóvenes, ¿no? Y sobre todo en mujeres. Como habíamos comentado, puede asociarse o puede estar presente el síndrome antifosfolípido relacionados a las distintas enfermedades autoinmunes y no autoinmunes. Vean ustedes en esta tabla en donde a su lado izquierdo con el apuntador
el grupo poblacional estudiado y la prevalencia del SAF como tal. En primer lugar, tenemos como proceso autoinmune es a personas que padecen lupus eritematoso sistémico en un 30 a 40% de los casos. ¿Sí? Otro gran porcentaje es en morfea generalizada, que es un tipo de enfermedad de la conjuntiva, y otras enfermedades asociadas, pues receptores de trasplante cardíaco con un 83%, pacientes con VIH positivo 59%, y en personas de población asiática con neoplasias y trombosis hasta en un 60.6%. Y hay otras enfermedades también que se puede llegar a presentar. Como en una hepatitis C en un 37%, ¿no? Muy bien, pues vamos a expresar o vamos a explicar de manera somera lo que es el proceso fisiopatológico en el SAF, ¿no? Y es aquí donde vamos a sacar cómo es que puede participar el laboratorio de análisis clínico en el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Como ya les había comentado, para la participación del proceso fisiopatológico del SAF, participan principalmente lo que es el sistema de complemento, lo que es el sistema inmune, y hablando de en biología molecular, pues la mayoría de lo que son la membrana plasmática, ya sea de los monocitos, ya sea de lo que son los polimorfonucleares, de plaquetas y sobre todo del endotelio vascular, ¿no? Que es en la mayoría de los casos el esquema presentado en este proceso de esta enfermedad, ¿no? Si ustedes eh, nos ponemos a pensar que cómo es que se produce una trombosis que al final de cuentas es el último estadio de la enfermedad, la producción de trombos y por lo tanto la oclusión de las arterias o venas y por lo tanto isquemia y necrosis en X o Y tejido, que, en la que puede ser como arterias cerebrales, como infartos de miocardio o lo que son lo que es trombosis venosa profunda a nivel periférico en las extremidades y también trombosis arterial aguda, ¿no? Y también la presencia de abortos en mujeres durante el embarazo, ¿no? Antes de las 10 semanas de gestación. Es la presencia de anticuerpos dirigidos contra fosfolípidos de la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Pueden estar dirigidos de manera directa estos anticuerpos a lo que es la membrana plasmática. Aquí esquemáticamente podemos observar que los que están en color amarillo, podemos decir que son la fosfatidil serina, ¿no? Que se encuentran o que tienen una carga negativa. Y estos que están como en anaranjadito o naranja, podemos decir que son fosfolípidos con carga neutra, ¿de acuerdo? Como por decir la fosfatidiletoanolamina, ¿no? Cuando hay un proceso de activación intracelular de lo que es apoptosis, estos antifosfolípidos con carga negativa
generalmente pasan a lo que es la parte externa o la capa externa de esta bicapa lipídica, ¿de acuerdo? Y eso hace que la célula en su parte externa tenga una carga negativa, por lo tanto va a atraer a distintas proteínas, ¿no? Eh, una de las proteínas que, como ya lo hemos mencionado, que se une y que tiene alta afinidad por estas cargas negativas de la membrana plasmática, pues es la beta-2 glicoproteína, ¿no? Y esta beta-2 glicoproteína, pues es una proteína de aproximadamente 350, entre 325 a 342 aminoácidos aproximadamente. Se secreta esta beta-2 glicoproteína principalmente en el hígado. Este, está, tiene alrededor de 25 a 30% de carbohidratos en su estructura y generalmente está compuesta por 5 dominios enumerados con números romanos del 1 al 5, en donde su dominio 5 es la que se une generalmente a, a, a lo que es la parte de la membrana externa cargada negativamente, ya sea de manera directa o ante la presencia de ciertos receptores, ¿no? Estos receptores pueden ser receptores de tipo TOL, el receptor de tipo TOL3, si no mal recuerdo, de tipo 3, y también receptores relacionados a ApoE-R2, ¿no? Que estos, o también incluso receptores anexina 5, ¿de acuerdo? Por medio en sus dominios 5, ¿no? Y la parte donde esta proteína, pues pensaron ustedes, pues necesita una parte de un epítope, ¿no? O una parte donde se una el anticuerpo con el antígeno, ¿no? Este, y este epítope, pues son estructuras de aminoácidos que el cuerpo no reconoce como propio. Y aquí está el meollo del asunto. Podemos preguntarnos, pues, ¿en qué momento esta beta-2 glicoproteína se convierte en un antígeno? Las concentraciones, si mi memoria no me falla, las concentraciones de esta beta-2 glicoproteína son de alrededor de 200 microgramos sobre el litro o de 1.2 o a 2, 0.1, perdón, o microgramos sobre mililitro, ¿de acuerdo? Generalmente esta beta-2 glicoproteína circula en el torrente sanguíneo y no va unida a otras formas proteicas. Representa muy poco de la parte proteica de lo que es el perfil serológico o el perfil proteínico de lo que es el plasma. Presenta muy poco y aparte esta beta-2 glicoproteína tiene una función en específico porque desde unos años atrás, desde su descubrimiento, esta beta-2 y glicoproteína, pues no se le encontraba una función en específico. Y si ustedes consultan la literatura, tiene muchas funciones y no una marcada como tal. Entre las funciones descritas, es un mediador de lo que es es un mediador entre el control de lo que es el complemento, ¿no? Se une a lo que es el factor H y en conjunto con el factor I
controlan al sistema de complemento. Otra función que se ha observado en lo que es la beta-glucoproteína, pues es unirse a estas cargas negativas de la capa externa de la membrana plasmática y funcionar como una especie de anticoagulante, ¿no? O acompañar los procesos de coagulación para que no se dé el proceso de coagulación. Entre otras funciones, ¿no? Pero las más importantes pueden llegar a ser esas. ¿En qué momento digamos, en qué momento esa proteína se convierte en un epítope? La verdad es que hasta el momento la teoría más aceptada es lo que se denomina como mimetismo molecular, ¿de acuerdo? Y pues este mimetismo molecular está relacionado a procesos infecciosos que pueden hacer que el sistema inmune no reconozca lo propio de lo ajeno, ¿no? Un ejemplo en la infección por algún patógeno gram positivo puede ser que se reconozca un área de lo que es la bacteria y que sea muy similar a la beta-2-glicoproteína, ¿no? Sobre todo en el dominio 1. Eso es lo que se denomina mimetismo molecular. Y puede que se creen con la presentación posterior de lo que son las células de presentadores de antígenos mediante lo que es el HLA relacionado al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, se presente a las células, B y empieza a producirse lo que son anticuerpos o autoanticuerpos dirigidos a lo que son este tipo de proteínas, ¿no? Principalmente de tipo IgG e IgM, ¿no? Entonces, una vez unido este anticuerpo a lo que es la beta-glucoproteína, generalmente va a hacer como señalización de manera directa la expresión de ciertas mediadores intracelulares como es el factor nuclear kappa beta de intracelular, el P38 también, que están relacionados a la activación celular, y de manera externa, pues sí, podemos decir que de manera externa, la unión del anticuerpo con su antígeno va a desencadenar la activación del complemento. Aquí entramos a otro proceso fisiopatológico relacionado al síndrome antifosfolípidos, la participación del complemento, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuáles son las 3 vías del complemento descritas actualmente? ¿Me puedes pasar un poquito de agua y de café? Gracias. Ahí está. ¿Nadie? Clásica, lectina y no me acuerdo de la otra. Muy bien. Así es. Así es. Son generalmente tres vías, ¿no? No nos vamos a enfocar mucho en lo que es el complemento, solamente me gustaría que todos tuvieran la idea de lo que es el complemento, sobre todo por la participación de lo que es la vía clásica de complemento que tiene para su activación, tiene que estar la presencia de un anticuerpo conectado a un antígeno y en este anticuerpo se va a unir lo que es el complemento 1, ¿no? Que ya saben que tiene 3 partes,
asociadas de este complemento, o que se llama C1, que tiene tres partes, ¿no? Que es el CR1S y lo que es el C1, S1 y la parte efectora, ¿no? Con 4 subunidades, etcétera, y que activa o encinde sobre lo que es el complemento 4 y 2, y que a partir de estos se crean lo que es el C4B y el C4A, ¿no? Y el que se une a lo que es la membrana plasmática generalmente del antígeno, en este caso, la membrana plasmática de un endotelio, etcétera, y puede ser proinflamatorio, ¿no? O esperarse a la presencia de lo que es la incisión de el 2, y del 2 se va a unir se va a partir en lo que es C2B y C2A, ¿no? Ustedes ya saben que la parte o la subunidad A es la parte no tan grande o no tan pesada, por así decirlo, del complemento. Y la parte B es la parte más pesada o más grande de una proteína de complemento, ¿no? Excepto en el 2, que la parte más pesada o más grande es la C2A, ¿de acuerdo? Y es la que se une a lo que es al C4B, y ya crean lo que es la C3 convertasa, ¿no? Después, se tiene que unir esa C3 convertasa para incidir sobre C5, y la unión del C5 hacia lo que es C4B, C2A, y la unión de C5B, y la unión de 3B, encendido previamente por la C3 convertasa, hace que se produzca una enzima catalíticamente activa que se llama C5 convertasa, ¿de acuerdo? Y esta C5 convertasa hace que llegue la C5 y le encienda a C5A y C5B, y la C5B, que es la parte más pesada, es el pilar de lo que es la producción de lo que es el complejo de ataque a la membrana, ¿no? O como se describe en la literatura como el famoso MAC. Y ya saben que el MAC es la adición de C5B, C6, C7, C8, C9, ¿no? Y ya abre un poro en la membrana del antígeno. En la mayoría de los ejemplos, si ustedes leen de la literatura, pues va a mencionar una bacteria, ¿no? Pero esto también se puede producir en las células propias, ¿no? Al final de cuentas, lo que hacen como por decir la beta-glucoproteína, mediar estos procesos del complemento y hacer que el complemento, que la activación del complemento ante la presencia de un cuerpo extraño o la presencia de una bacteria, solamente se enfoque toda esta activación del complemento por las distintas vías de la teoría del complemento, que se enfoque solamente a destruir la membrana de una bacteria y no a las membranas propias, ¿no? Cuando es así, cuando empieza a destruir las membranas propias, pues empieza a hacer todo lo que hace el sistema de complemento en las bacterias, pues lo hacen en las propias, en nuestras propias células, ¿no? Y es cuando viene el proceso de inflamación, etcétera, y posteriormente la presencia de, de trombosis, ¿no? Esta encinción, esta presencia, perdón, de C5A se ha visto en la mayoría de los casos como el participador, uno de los participadores más importantes en la
fisiopatología de la enfermedad, ya saben que dijimos que la C5 convertasa encinde a la proteína C5, se encinde, perdón, en proteína C5A y C5B, ¿no? La C5B va hacia lo que es la formación del complejo de ataque a la membrana, y la C5A es un proinflamatorio, ¿de acuerdo? Y este C5A puede ir a sus receptores de C5A en distintos células, principalmente lo que son las plaquetas, con su posterior activación, lo que son monocitos con la secreción de distintos mediadores inflamatorios, como son el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral y la presencia de receptores a proteína de complemento en los polimorfos nucleares, ¿no? Este proceso de activación promueve la presencia de ciertas moléculas de adhesión, ¿no? También la presencia generalmente de factores o proteínas que se encuentran escondidos a la fase de la luz vascular. ¿Por qué? Porque son altamente protrombóticos, ¿no? Y uno de ellos es lo que es el factor tisular, ¿no? El factor tisular se encuentra o está asociado a, a la activación de qué vía de la coagulación. Hay dos vías de la coagulación, ¿no? Una vía intrínseca y extrínseca, ¿no? Teóricamente descritas, ¿no? ¿En dónde participa el factor tisular? En 3, 2, 1, 0. Bueno, y este factor tisular activa, es uno de los activadores del proceso de coagulación y la generación posterior de trombos, ¿no? No cabe duda que también hay otros procesos en donde estos procesos proinflamatorios o la presencia de activación de las plaquetas hace que disminuya la presencia de proteínas anticoagulantes, como es la proteína S o la proteína C, ¿no? También tiene que ver mucho la anexina en la activación de las plaquetas y la agregación plaquetaria secundaria, ¿no? Al final de cuentas, lo que necesitamos para que se produzca la coagulación es la presencia de factores de coagulación y la presencia de fosfolípidos de la membrana, y estos pueden darse ya sea del mismo endotelio o de la membrana o bicapa lipídica de las plaquetas, ¿no? Que se hacen por la activación que se genera por anexina, por C5A, en lo que es la célula dañada o el endotelio dañado, y esto hace que se adhiera, ya saben ustedes, el proceso de adhesión mediante, de manera de sus receptores de 2A o mediante el factor de von Willebrand, que es mediante 1B9, ¿de acuerdo? Y el otro que se une, bueno, el 2A se une creo que de manera directa a lo que es el colágeno, etcétera, y activándose esta plaqueta y posteriormente siendo un sitio propicio para la presencia de los complejos, ¿no? El complejo tenaza y el complejo protombinasa, y posteriormente la creación de protombina, trombina, y de la trombina de fibrinógeno a fibrina, formación de fibrina, formación de más coágulo, obstrucción del riego sanguíneo, y donde se encuentre, ya sea en el cerebro, en el corazón o en las partes periféricas de las arterias y venas, pues necrosis y muerte, ¿no? Del tejido afectado
entre otras características clínicas, ¿no? De manera somera, así es el proceso fisiopatológico de lo que es la enfermedad de SAF. Y como estamos hablando de la beta-2 glicoproteína, vean ustedes cómo está generalmente tiene una interacción electrostática en el dominio 5, ¿no? Vean ustedes cómo se une aquí a lo que es a los distintos receptores que se encuentran en la membrana de las células endoteliales y posteriormente la unión de ese anticuerpo hacia la beta-2 glicoproteína y la participación de complemento y todos los procesos fisiopatológicos que ya se mencionaron. Este bucle ideofóbico, que generalmente es lo que se considera el sitio inmunogénico o la presencia del epítope para que se pueda unir este anticuerpo, generalmente se da en los aminoácidos, podría ser de decidina 311 a lisina 317, ¿no? Aquí en el dominio 1 es donde se une el anticuerpo de tipo IgG en la mayoría de los casos, y vean ustedes aquí el dominio 5, que es donde se une a lo que es los fosfolípidos o fosfatidilcerina con carga negativa, ¿no? Ya les había comentado que esta beta-2 glicoproteína pertenece a la superfamilia del control de las proteínas de complemento, ¿de acuerdo? Y anteriormente se le llamaba apolipoproteína H, pero algunas literaturas dicen que este nombre es erróneo, porque al inicio se creía que tenía que ver con las lipoproteínas, pero ya actualmente se ha observado que esta beta-2 glicoproteína pues no tiene mucho que ver con estas lipoproteínas, ¿no? Pero pues, entonces, pero como se le acuñó en un inicio que tenía que ver con eso, pues por eso se le quedó el nombre de apolipoproteína, ¿no? Pero de manera correcta lo podemos llamar mejor beta-2 glicoproteína para no tener confusiones. Y vean ustedes cómo es que en un inicio se describió esta proteína, cómo es que esta proteína viaja en la circulación de una manera como redonda, ¿no? Digamos, de una manera guardada o encriptada, ¿no? Sí, encriptada, sí lo mencionan, y guarda pues su dominio 1, que es el antigénico, ¿no? Entonces, ante la presencia de cargas negativas por la presencia de fosfatilicerina, ya saben que hay una apoptosis y se va en la fosfatilicerina a la capa externa del endotelio, pues esta se une rápidamente mediante el dominio 5 y hace que se abra la parte antigénica o el epítope, y ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Así es bien cómo viaja aquí y cómo es que se abre, uniéndose a la parte de la membrana plasmática externa, ¿no? En un inicio se describía como una estructura cristalizable, y ya posteriormente mediante estudios de electromicroscopía o por rayos X simples, se describió que tenía esta estructura de 5 dominios y que se activaba de esta forma, ¿no? Circulando encriptado el epítope, pero ante la presencia de fosfatilicerina, pues esta se abre y ya el epítope queda expuesto y llega el anticuerpo y se crea todo un problema. Así es. Aquí está otro ejemplo de cómo se abren estos dominios y entra lo que es la IgG, ¿no? Y el proceso de coagulación, de las proteínas de coagulación, pues tiene que ver con la exposición de protombóticos, la presencia de fosfolípidos y la presencia de factor tisular, ¿no? Con la creación de coágulos y la oclusión por ese trombo en lo que es de la arteria, ¿no? Y necrosis. Aquí está, ya saben ustedes, por donde se activa la vía del factor tisular, pues es la vía extrínseca.
¿de acuerdo? Con la participación del complejo tenaza extrínseco, que es la presencia del factor tisular, el factor 7 activado, activan al 10 activado, y el 10 activado junto con la presencia de fosfolípidos con carga negativa, calcio, y el factor 10 de 5 activado, crean lo que es el complejo protonvinasa, ¿no? Este complejo protonvinasa actúa sobre la protonvina, que es el factor 2 activado, y el factor 2 activado enciende sobre el fibrinógeno y crea los monómeros de fibrina, y posteriormente lo que es la malla de fibrina y la creación del el coágulo, ¿no? Y en el caso de la fisiopatología en el aborto, tiene que ver con el torboblasto, ¿de acuerdo? En la fusión del torboblasto, aparentemente se une la beta-glucoproteína al torboblasto y crea el proceso fisiopatológico, ¿no? Y la inducción de apoptosis, ¿de acuerdo? Y con el desprendimiento de lo que es la decidua del torboblasto y el aborto secundario, ¿no? Aquí observamos que la anti-beta-glucoproteína tiene o es reactiva a la decidua, de las células de la decidua, ¿de acuerdo? Haciéndose en este tipo de lugar un proceso proinflamatorio con posterior apoptosis y desprendimiento y aborto. Hay una participación directa de estos anticuerpos contra lo que son el torboblasto y incluso la inducción directa de trombosis de las arterias de aquí de la placenta y necrosis y por lo tanto desprendimiento de placenta y desarrollo de un aborto. Y la clasificación de lo que es el SAF, pues se clasifica en primario cuando es per se, es decir, cuando no hay una enfermedad autoinmune asociada, y secundario cuando hay un proceso generalmente autoinmune que está relacionado a la presencia o el desarrollo de SAF, ¿no? Como en el caso del lupus eritematoso sistémico. Y hay una tercera que es el SAF catastrófico, ¿de acuerdo? Que al final de cuentas es como la perpetuación máxima y que tiene alto compromiso para la vida, la presencia o el desarrollo de lo que es el SAF catastrófico, ¿no? Con compromiso para la vida importante. Y actualmente los criterios clínicos o los criterios relacionados a la sospecha de SAF son los criterios de Sapporo, ¿no? Estos pues, todavía se mantienen en el 2006, son del 2006 y se mantienen. Se basa principalmente en criterios clínicos y en criterios de laboratorio, ¿de acuerdo? En el caso de los criterios clínicos nos vamos a abocar mucho, que es básicamente la presencia de trombosis vascular y morbilidades durante el embarazo, ¿no? Y en el caso de los criterios de laboratorio, pues son estos, ¿no? ¿De acuerdo? Esto que ven aquí es muy probablemente sugerencia o muy probablemente sea pregunta de examen. Si preguntaría, pues sería esto, ¿de acuerdo? Los criterios de Sapporo de los criterios de laboratorio, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace el diagnóstico mediante los criterios de Sapporo? Hay una parte importante que debo describir que son criterios, son criterios que coadyuvan al diagnóstico de SAF, ¿de acuerdo? No es un diagnóstico directo de decir que estamos ante la presencia de un SAF, sino que apoyan al diagnóstico, ¿de acuerdo? Estos criterios de laboratorio pues son la presencia de lo que es anticuerpos anticardiolipina o la presencia de anticuerpos antibeta-glucoproteína, ya sea de tipo IgG o IgM,
y la presencia del anticoagulante lúpico, ¿sí? Con sus características, en el caso de la anticuerpos lúpico presente, perdón, el anticoagulante lúpico presente en plasma, deberá estar presente en 2 o más ocasiones, al menos con 12 semanas de diferencia, ¿de acuerdo? Y se puede clasificar relacionado a la presencia de otros anticuerpos, ya sea anticuerpos antibeta de glucoproteína o lo que es el anticuerpo de anticardiolipina, ¿no? Tanto es así que si se encuentra el anticoagulante lúpico solo, sin la asociación de anticuerpos anticardiolipina o antibeta de glucoproteína, puede clasificarse como 2A. Si está la presencia de anticoagulante lúpico más la presencia de anticuerpo anticardiolipina, pues esa es 2B. Y está la presencia de un anticoagulante lúpico y la presencia de antibeta de glucoproteína es 2C, ¿de acuerdo? Y en la mayoría de los casos se recomienda clasificar a los pacientes con SAF en una de las siguientes categorías que ustedes observan ahí y que ya mencioné, ¿no? Y es importante tomar en cuenta los cortes, los puntos de corte que deben de ser determinados por cada laboratorio, ¿no? ¿De acuerdo? Pero generalmente, como por decir, en el caso de lo que es el anticuerpo anticardiolipina, que es de tipo IgG o IgM en suero en plasma, debe estar presente en un título medio o alto, es decir, más de 40 unidades de este anticuerpo, o ya sea del G o del M, o más del percentil 99. Esto quiere decir que una desviación de más de 3 desviaciones estándar en relacionados a los controles sanos, ¿de acuerdo? En 2 o más ocasiones, con un intervalo de al menos 12 semanas mediante el método de ELISA, ¿de acuerdo? Y el método de ELISA que generalmente se utiliza es en fase sólida, ¿sí? También para el antibeta glucoproteína. Los que se realizan mediante esta metodología de ELISA, que son mediante bioquímica o serología, son el anticuerpo anticardiolipina y antibeta-glucoproteína, ¿de acuerdo? El único que se detecta mediante pruebas de coagulación es el anticoagulante lúpico. Y hay otros criterios de la EULAR, ¿de acuerdo? Estos son del 2019 y vean cómo define también por perfiles o la presencia solamente de anticuerpos antifosfolípidos dependiendo los puntos de corte que se utilicen, ¿no? Y también los criterios diagnósticos de SAF catastrófico, pero no nos vamos a enfocar mucho en eso. Las indicaciones en pacientes para la realización de pruebas que conlleven a una sospecha de SAF desde el punto de vista de análisis clínicos de laboratorio es básicamente la presencia de trombosis venosa, ya sea arterial o venosa en pacientes jóvenes, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos. Obviamente también se puede hacer en personas adultas y en niños, ¿no? Puede haber manifestaciones clínicas también como trombocitopenia, anemia hemolítica, también se pueden pensar en hacer estudios relacionados al SAF, livedo reticularis, que ahorita vamos a ver una fotografía que es un livedo reticularis, ante la presencia de mielitis, psicosis, etcétera, ¿no? Y cuando se observa una diestesis hemorrágica o antecedente de infección previa, y bueno, aquí sería un estado de hipercoagulabilidad más que una diestesis hemorrágica relacionada con un proceso infeccioso. En un paciente con lupus, así es, efectivamente. Y cuando se encuentra, disculpe, uno de ustedes tiene activado un micrófono y no escucho bien. Muy bien. Como si un paciente con TTPA prolongado, ¿no?
¿de acuerdo? También se puede pensar en SAF y hacer pruebas relacionadas al mismo. Y como ya vimos en los criterios, los estudios que se pueden llegar a hacer para el SAF son la medición o la evidencia de que se encuentran anticuerpos anticardiolipina, anti-beta 2, glucoproteína 1, serología de sífilis, VDRL, anticuerpos también antifosfatilicerina, que no es muy frecuente que se solicite, y anticuerpos antiprotombina también, ¿no? Por parte de coagulación está lo que es la víbora de Russell, y lo que es digamos, el TTPA, neutralización de anticuerpos antifosfolípidos, el tiempo de sangrado con caulín, el tiempo de protombina diluida o pruebas de texarin, ¿no? La verdad es que no nos vamos a enfocar mucho, solamente nos vamos a enfocar a lo que es el tiempo de víbora de Russell diluido, ¿no? Que es el que más generalmente más se utiliza. Hay para la medición de este tipo como por decir que se encuentra un anticoagulante lúpico mediante este tipo de pruebas de coagulación, hay sociedades internacionales como la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, ISTH, donde ustedes pueden ver las características del laboratorio o la estandarización del anticoagulante lúpico que emiten este tipo de sociedades internacionales al respecto, ¿no? Y el rol clínico que tiene este tipo de anticuerpo pueden observar en el SAF y su prevalencia, ¿no? Como si el inhibidor lúpico se encuentra dentro de los criterios de SAF, sí. Sí. Y su prevalencia alrededor puede ser el 55%. El antibeta 2 glucoproteína se encuentra dentro de los criterios del SAF, sí. Su prevalencia es un poquito menor, es un 40%, a pesar de que se encuentra en la mayoría de los casos asociada a la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Y la frecuencia de aparición de este tipo de anticuerpos por edades, vean ustedes aquí que entre los 15 y 16 años puede aumentar la frecuencia. Y generalmente puede estar aumentado en ese tipo de poblaciones los anticuerpos relacionados a la fisiopatología como la beta-glucoproteína, ¿no? Y bueno, pues esos aquí están como unos puntos clave relacionados a la clínica, al proceso clínico patológico, en donde es el lúpico el que tiene más asociación a trombosis, ¿sí? Sin embargo, la beta-glucoproteína, sobre todo de isotipo IgG, parece ser un mejor marcador que el anticoagulante que anticardiolipina, ¿de acuerdo? Y el que se encuentra más en el proceso de abortos de mujeres embarazadas, pues es el beta-glucoproteína, ¿de acuerdo? Y pues nada más. Es necesario, como lo mencionan generalmente los comités internacionales de la ISTH, los requerimientos en 4 etapas para la medición de un anticoagulante lúpico, ¿sí? Que es, 1, la prolongación de los ensayos de coagulación dependiente de fosfolípidos. Esto es mediante la detección o el cribado. El ensayo o la prueba que en la mayoría de los casos se encuentra asociados a la presencia de un inhibidor o un anticoagulante lúpico es el TTPA, ¿de acuerdo? En muy raros casos o en un menor, una menor procesión puede ser el TP, que puede estar alargado, pero generalmente no, generalmente es el TTPA, ¿de acuerdo? Pregunta.
esa puede ser una pregunta de examen. Dos, la demostración de la presencia de un inhibidor a través de mezclas con plasma normal. No sé si ustedes ya vieron en su práctica lo que se denomina como cuando están alargados los tiempos de coagulación, o sea, el TP, el TTPA, para la demostración de que puede tratarse de una alteración cuantitativa o cualitativa, bueno, cuantitativa de un factor de la coagulación, pues es que estos se puedan corregir, ¿no? Y luego es cuando vienen las pruebas de correcciones y diluciones. Si hay la presencia de una deficiencia de un factor X de coagulación, no X, ¿no? Sino van a pensar que es el factor 10, no. De un cualesquiera factor de la coagulación, pues el TTPA, perdón, o el TP puede estar prolongado, ¿no? Pero ante la adición de plasma, pues este TTPA pues, se va a corregir, ¿no? O sea, no se va a prolongar, sino se va a corregir, dependiendo ¿cómo se dice? El grado de deficiencia del factor, pues es cómo se va a corregir, ¿no? Y ante un proceso de dilución, pues va a corroborar que hay una presencia de una deficiencia del factor, ¿no? Con la prolongación del mismo, con la prolongación del TTPA, ¿sí? Es cuando vienen los ensayos de correcciones y diluciones. Es decir, ante un plasma deficiente de ese factor, le agrego yo plasma de personas que considero normales, y si se corrige, pues muy probablemente haya la presencia de un factor deficiente, ¿no? Pero si a este plasma, el problema, lo diluyo, pues esta prolongación se va a ver más pronunciada, ¿de acuerdo? Esas son correcciones y diluciones. Pero cuando se encuentra un inhibidor o la presencia de un anticuerpo, o en este caso del anticoagulante lúpico, pues la adición a ese plasma problema de un plasma normal, considerado normal, no se va a corregir, sino que se va a mantener prolongado. ¿De acuerdo? Ese es el supuesto. No sé si me expliqué en este aspecto que es muy importante. 3. Evidencia de la dependencia de fosfolípidos que tiene el inhibidor, que es una prueba confirmatoria, ¿no? Es que ante la presencia de más fosfolípidos, pues este inhibidor va a hacer que los fosfolípidos atrapan mucho este anticuerpo, y por lo tanto el tiempo de coagulación se va a cortar, o sea, se va a corregir. ¿Sí? Número 4, descartar la presencia de otras coagulopatías que puedan provocar confusión en el diagnóstico. Por eso debe siempre asociarse lo que es el tiempo de coagulación mediante lo que es el veneno vivo de Russell ante una concentración baja de antifosfolípidos y una concentración alta de fosfolípidos, perdón, ¿de acuerdo? Y esto se hace mediante distintos procesos de ensayos. La preanalítica para observar la presencia de un anticoagulante lúpico, es importante que ustedes tengan en cuenta que el paciente tiene que estar sin anticoagulación por lo menos 72 horas antes de la prueba. Debe suspenderse una dosis de heparina, ya que va a hacer que los resultados no sean fiables. Tampoco la jeringa donde se va a tomar la muestra debe estar seca y sin heparina. El tubo para este tipo de pruebas tiene que ser un tubo con citrato de sodio, y tenemos que obtener lo que es plasma pobre en plaquetas. Y también tener lo que es el plasma control de alrededor de 20 sujetos sanos, ¿no? O lo que es el pool de control.
En el caso de lo que es el tiempo de veneno de víbora Rousseau para diluido para observar la presencia de un anticoagulante lúpico, por definición es que esta prueba hace que la presencia sea demostrable por la prolongación de cualquier prueba de coagulación en la que se utiliza una concentración baja de fosfolípidos, ¿sí? A la que se llama cribado, y otra a la que se llama de confirmación, o que tiene alta concentración de fosfolípidos derivados de plaquetas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer? El veneno de víbora de Roussel inicia la coagulación activando el factor 10, ¿sí? Por lo tanto, activa el factor 10 mediante la presencia de fosfolípidos, mediante la presencia de calcio y mediante la presencia del 5 activado. ¿Cómo se llama este complejo? Complejo, ¿qué? Muy bien. Entonces, muy bien. Tenemos lo que es una baja concentración de fosfolípidos, ¿no? Y tenemos el suero problema, ¿no? Que es el plasma del paciente. Aquí se va a encontrar el anticuerpo. ¿Qué es lo que va a hacer el anticuerpo? Pues va a hacer que va a inhibir el proceso de coagulación a partir de lo que es la vía de coagulación, y por lo tanto, por si el ejemplo del TTPA va a estar prolongado, ¿no? Entonces, esa es una prueba de cribado. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia baja de fosfolípidos, ¿de acuerdo? Aunque se adicione veneno viva de Roussel, ¿de acuerdo? Pero si tenemos una alta concentración de fosfolípidos y agregamos víbora de Roussel o el veneno de víbora de Roussel, como los fosfolípidos van a como atrapar al anticoagulante lúpico o al anticuerpo, si lo van a atrapar, pues ya no va a intervenir. Por lo tanto, la prueba del TTPA se va a corregir, ¿de acuerdo? Y ahí podemos confirmar que está la presencia de un anticoagulante lúpico, ¿de acuerdo? No sé si me explicarle al respecto. Cuando hay como dijimos, cuando hay una deficiencia de un factor, el TTPA va a estar prolongado, ¿no? Y por lo tanto se le puede adicionar plasma normal, y si este corrige, pues corroboramos que hay la presencia de la deficiencia de un factor, ¿ok? Y si lo diluimos, pues vamos todavía más a confirmar más la presencia de la deficiencia de un factor, ¿sí? Pero cuando no hay una deficiencia de un factor, pero si hay la presencia de un anticoagulante lúpico o a un inhibidor, si le adicionamos plasma normal, este TPA no se va a corregir, sino se va a prolongar, ¿de acuerdo? Ok, hasta ahí estamos bien. Entonces, si yo vuelvo a medir el TTPA, pero le agrego el veneno de víbora de Roussel, pues yo voy a pensar que este veneno víbora de Roussel pues va a activar al factor 8. ¿Por qué? Porque hay fosfolípidos, ¿no? Entonces va a activar al 8, el 10 activado, presencia de calcio, y por lo tanto el complejo protombinasa va a incidir sobre lo que es la protombina, y la va a convertir en trombina, y la trombina va a convertir fibrinogen en fibrina, y por lo tanto se va a hacer el coágulo, ¿sí? Pero como aquí en el plasma del paciente hay un inhibidor o un anticoagulante lúpico, va a intervenir sobre el funcionamiento o la actividad que va a tener el veneno de víbora de Roussel. Por lo tanto, va a intervenir, por lo tanto, el TTPA va a estar prolongado, ¿de acuerdo? Aunque le hagamos veneno de víbora de Roussel. Por lo tanto, podemos decir que puede estar un anticoagulante lúpico, pero este se considera una prueba de cribado. ¿Cuál es la prueba confirmatoria? Pues es la adición de más fosfolípidos derivado de plaquetas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues como los fosfolípidos van a atrapar demasiado anticuerpo, ya no va a intervenir. Por lo tanto, si le adicionamos veneno de víbora de Roussel, pues va a hacer que se coagule ese plasma, ¿sí?
porque no hay una deficiencia de un factor, sino la presencia de un inhibidor. Pero como este inhibidor, como hay demasiado fosfolípido, por lo tanto va a atrapar ese anticuerpo y no va a dejar que funcione. Y al adicionarle el veneno de víbora Russell, este va a hacer que se coagule. Y por lo tanto podemos decir, y por lo tanto el TTPA se va a corregir. ¿Sí? Entonces podemos decir que esa es una prueba confirmatoria. El cociente entre estos dos también es una manera de describirlo, ¿de acuerdo? Es la relación entre el cociente del cribado con o el tiempo del tiempo en segundos del cribado entre el tiempo en segundos de la prueba confirmatoria, ¿de acuerdo? Deben de reportarse los resultados cuantitativos, ¿de acuerdo? Tiempos índices, además de interpretación final, ¿de acuerdo? Para ver si esos resultados son compatibles o no con la presencia de un anticoagulante lúpico. Y los otros anticuerpos pues, pueden ser detectados mediante ELISA. No me voy a detener mucho en esto porque ya tenemos un ratito con la plática, pero es en fase sólida, ¿no? Y la mayoría tiene que ver con unidades de anticuerpos sobre el mililitro, tanto de G como de tipo IgG como de tipo IgM, ¿no? Y esto se calcula mediante una curva de calibración ya previamente, y si está más de por arriba del percentil 99, dependiendo del estudio o del laboratorio, pues se considera diagnóstico. ¿Sí? La preanalítica en este tipo de pruebas pues están relacionadas a que son métodos inmunoenzimáticos, ¿no? Y ustedes ya conocen perfectamente qué consideraciones preanalíticas hay al momento de utilizar este tipo de métodos que son la ELISA. No vamos a pasar. La clínica de lo que es el SAF, pues puede ser principalmente trombosis o abortos recurrentes, ¿no? Puede ser trombosis de cualquier parte de lo que es de órgano, sí, extremidades, piel. En la piel se observa lo que se llama livedos reticulares, ¿no? Que son presencia de partes como blancas y otras partes eritematosas en forma de una especie de mosaico que pueden asociarse a la presencia de frío o pueden ser más, se pueden desarrollar en extremidades y ante la presencia del frío. En arterias, pues hay gangrena, isquemia, etcétera, infartos, eventos vasculares cerebrales, ¿sí? Este es un livedo reticulares. Miren cómo está esta parte como blanquecina y una parte más eritematosa. Es un paciente con livedos reticulares. ¿De acuerdo? No es que el livedo reticulares siempre se encuentre en el SAF, la cual también se puede encontrar incluso en otras enfermedades reumatológicas, pero es sugestivo, ¿no? Y los otros estudios que se pueden utilizar pues son resonancia magnética, o sea, para describir infartos, ultrasonido Doppler para extremidades periféricas, etcétera. Y pues bueno, pues ya nos corresponde tanto el tratamiento, pero pues hay prevención primaria para pacientes que tienen riesgo de trombosis, o sea, se puede dar anticoagulación, prevención secundaria cuando ya se presentó un infarto y alternativas de tratamiento, ¿no? Pues bueno, eso no vamos a enfocar tanto. Lo que sí tenemos que ver en el laboratorio del análisis clínicos, pues es la anticoagulación como tal, ¿no? Que debemos de hacer, que se deben de ser muy diestros al momento de manejar los equipos que tienen que ver con los tiempos de coagulación, sobre todo la curva de calibración y lo que son los controles, ¿no? Porque recuerden que un tiempo de coagulación no puede ser debidamente interpretado si no hay un testigo. Sí, este testigo está relacionado a pools normales de personas. Ustedes pueden decir que un tiempo de coagulación o un TP, un TTPA está prolongado en base a un testigo, ¿de acuerdo? Y pues una pregunta que puede hacer
el examen sería cuál de los tiempos de coagulación se utilizan para el control de lo que es de la anticoagulación de los pacientes, ¿de acuerdo? El TP o el TTPA. Y que es este tiempo de coagulación se utiliza para generar lo que se llama índice normalizado internacional, ¿no? Que es el INR, ¿sí? Y pues ya por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, o aquí la paramos, o ya es mucho. Ustedes me dicen. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Ujú. La proteína, la glucoproteína beta 2, de forma normal se encuentra en circulación sanguínea sin presentar alguna afección en los pacientes. Así es. De hecho, ha habido polimorfismos como por decir, se han descrito estudios en donde se encuentran polimorfismos de esta proteína y en los ratones en donde se estudia no hay trombosis, a pesar de que se induce la formación de estos anticuerpos. Sí existe esta proteína porque es secretada por el hígado en ciertas concentraciones en la circulación de pacientes sanos. ¿En qué está que esta proteína se vuelva un objetivo del sistema inmune? Pues la teoría más acertada es lo que comenté, que se llama mimetismo molecular, ¿de acuerdo? Cuando se da este mimetismo molecular con la proteína de la beta-glucoproteína, pues cambia todo el sentido y por lo tanto esa beta-glucoproteína se vuelve un objetivo de los anticuerpos, y cuando hay un proceso de apoptosis en X parte del cuerpo del endotelio, digamos, un momento dado, pues ya sabemos que hay mucha variabilidad en la biología y en la medicina, en un momento dado, una persona con predisposición, hay una especie de proceso de apoptosis en las arterias del corazón, o una especie de proceso inflamatorio, la fosfatidilcerina de la membrana plasmática pues se va a ir a la capa externa, va a llegar la beta-glucoproteína, se va a abrir por sus dominios y por lo tanto va a ser un sitio antigénico y va a llegar el anticuerpo y pues va a formar esos estragos, como ya lo mencionamos, formación de complemento, etcétera, y la formación del trombo, oclusión, infarto, ¿sí? La respuesta a tu pregunta es que sí se encuentran en concentraciones normales en las personas sanas, incluso en las personas enfermas. Pero ¿cómo es que tú me puedes decir, doctor, pero cómo es que se da el proceso fisiopatológico? La verdad es que actualmente es como desconocido. ¿Qué induce, pues, exactamente todo este proceso de la unión de la beta-glucoproteína a la carga negativa de los fosfolipos? Pues no está muy claro, pero lo que sí está claro es de que es esa beta-glucoproteína la que más participa en la fisiopatología de la enfermedad. Ok, y otra última pregunta. La prueba de veneno de Roussel únicamente, es específica para el antígeno, el anticoagulante lúpico, o podemos detectar algún otro, ¿cómo se dice? ¿Otro anticuerpo? Anticuerpo, ajá, que esté interfiriendo. Como por decir anticuerpo antibeta-glucoproteína. Así es, solamente es específico para la determinación de anticoagulante lúpico. No, o sea, no podemos decir que estamos detectando un anticuerpo antibeta-glucoproteína mediante el tiempo de víbora de Roussel diluido. Pues no, está hecho específicamente para la detección del anticoagulante lúpico. Para poder detectar cualquier otro tipo de anticuerpo que no sea el anticuerpo del anticoagulante lúpico, están las pruebas de ELISA, sobre todo ELISA, ¿no? Para no meternos más en problemas. Hay otro tipo de pruebas
que se utilizan, pero el más estandarizado y el que menciona lo que es la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis es ELISA. Ok. Para antibeta-glucoproteína y anticardiolipina. Ok, El anticoagulante lúpico no se puede detectar mediante ELISA. ok, Si bueno, no tenemos lo que es el tiempo de vivo de Russell para demostrar la presencia del anticoagulante lúpico. ok, muchas gracias, sería todo. ¿Algún otro que le gustara preguntar algo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? El SAF es un diagnóstico de alguna forma que se debe pensar en él, ¿no? Para diagnosticarlo. Hay ciertas pistas en el paciente y nosotros, me voy a incluir, pues yo soy especialista en medicina de laboratorio, tenemos gran participación en el diagnóstico de este tipo de enfermedades y por lo tanto las características preanalíticas y analíticas, como por decir, de ELISA y del tiempo de víbora de Russell diluido, pues tenemos que manejarlas, ¿no? Así es para poder ayudar al diagnóstico clínico. Gracias, doctor. Jóvenes, seguros no hay más dudas.